Muy bien. Vamos en este momento a estudiar la palabra de nuestro Dios. Recuerden prestar atención al tema de esta noche y mañana estaremos haciendo pregunta relacionado al mismo. Marcos capítulo 1. Evangelio según San Marcos capítulo 1. Vamos a pedirle a los hermanos que se acerquen a los amigos que no tienen Biblia. ¿Qué amigo no tiene Biblia? ¿Todos tienen Biblia, los amigos? Ok, todos tienen su Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Los hermanos ayudando a los amigos a buscar en la Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, los versículos 40 y 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, los versículos 40 y 41. ¿Lo tenemos? Amén. Versículo 40. Vino a Jesús ¿un qué? Un leproso. Y rogándole e hincada la rodilla, el leproso le dijo a Jesús: si quieres, ¿cómo sigue diciendo el texto? Puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de ese hombre, extendió la mano y ¿qué hizo? Y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Aquí se habla del ruego de un hombre. La Biblia no llama o no menciona el nombre de este hombre. Simplemente dice el leproso, era leproso. Este hombre, que la Biblia, repito, no menciona su nombre, tenía una enfermedad que en la antigüedad era vista con malos ojos. ¿Han escuchado esa palabra? Esa enfermedad era vista con malos ojos. En otras palabras, no era aceptada la enfermedad de la lepra en los tiempos antiguos. ¿Por qué en los tiempos antiguos la lepra no era aceptada? Miren, vamos a guardar a Marcos 1 y vamos a ir a Levítico 13. Los hermanos ayudando a los amigos a buscar en la Biblia. Levítico capítulo 13. ¿Por qué era mal vista o no era apreciada la enfermedad de la lepra en los tiempos de Cristo? Levítico capítulo 13. ¿Lo tenemos todos? Amén, amén. Gloria a Dios. Ok. Leemos el versículo 45. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 13, versículo 45. La palabra de Dios dice: y el leproso en quien hubiere ¿qué? Llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Tres detalles. En primer lugar, la lepra era llaga. ¿Qué era la lepra? Llaga. Nacido o putrefacción en la piel. Hay un detalle en relación a la lepra: los nervios o los músculos quedaban congelados. ¿Han visto ustedes personas a veces que no sienten un pie y lo pullan con aguja el médico para ver cómo, y no siente nada? ¿Han visto personas así? Entonces la lepra congelaba los músculos. Entonces, al congelar los músculos, la llaga se comía, por así decirlo, al leproso, y el leproso no se daba cuenta. Se le caían las orejas y él no se daba cuenta. Se le caían los labios y no se daba cuenta. Se le caía la nariz y no se daba cuenta. Se le caían los genitales
y no se daba cuenta. La piel se podría y caía. ¿Ah? Se podría y ¿qué más? Y se caía. En otras palabras, la lepra era una enfermedad que provocaba a que el individuo quede totalmente afectado corporalmente. Así que eso es lo primero que quiero resaltar en esta noche en relación a la lepra. Era una llaga. Número 2, la llaga o esa lepra era vista como algo inmundo. La lepra era vista como algo inmundo. Ahora bien, si la lepra era vista como algo inmundo, eso implica que para la mentalidad antigua, la lepra era asociada con algo religioso. Es decir, los judíos veían la lepra y la catalogaban desde un punto religioso equivocado. ¿Cuál era el punto religioso equivocado? Que el judío pensaba que la lepra era un castigo de Dios, porque esa persona que tenía dicha enfermedad había cometido tantos pecados que había desagradado a Dios. Entonces, al desagradar a Dios, Dios castigaba a esa persona, por eso llamaban a esa persona inmundo. Muchos en los tiempos antiguos llamaban esta enfermedad el dedo de Dios. ¿Cómo la llamaban? El dedo de Dios. El azote de Dios, el dedo de Dios o el azote de Dios o la ira de Dios. De manera, en síntesis o en resumen, para un judío el leproso era un inmundo, porque para ellos esa persona afectada por esa enfermedad había ofendido a Dios y Dios lo había castigado. ¿Creen ustedes que Dios actúa así? No, Dios no actúa así. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor y nosotros como adultos tenemos que aprender eso, porque muchas veces equivocadamente pensamos así. Y le voy a poner un ejemplo. Le dicen al niño, no lo sigas haciendo así porque Dios te va a castigar. ¿Han escuchado eso? Al niño se le dice, si sigue así Dios te va a castigar. Entonces el niño se va criando con una mentalidad muy equivocada de ¿quién? Hiciste eso malo, Dios te castiga. Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Los judíos pensaban así. Hiciste eso malo, Dios te va a castigar. ¿Con qué? Con la lepra. Ahora bien, ya que hemos visto que la lepra era una llaga corporalmente hablando y que para el judío el leproso era inmundo porque había sido castigado ya que había ofendido a Dios, ya que hemos visto esto, entonces tenemos que analizar la condición del leproso. ¿Cuál era la condición del leproso? Dice el versículo 45 que tenía que andar embozado. ¿Cómo tenía que andar? Y ya nosotros sabemos lo que es embozado, porque duramos 2 años embozados. ¿Ah? Todo el mundo estaba embozado, con la boca tapada. ¿Ah? Estábamos andando. Incluso todavía hay personas que andan con la mascarilla por razones del virus, de la gripe. Todo anduvimos así y cada cierto tiempo también andamos así por asunto de precaución. Entonces, los leprosos andaban también con la boca y la nariz cubierta, embozado. Esa era una condición del leproso, andar cubierto, embozado. Dice el versículo 46, verso 46, lo leemos, todo el tiempo que la llaga, la lepra es una ¿qué? Llaga. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, ¿será qué? Será inmundo. Estará impuro. Habitará solo. Fuera del campamento será su morada. 3 condiciones para no seguir abundando allí en relación al leproso.
andaba embozado. Número 2, tenía que vivir solo. Tenía que vivir solo. Y su morada tenía que ser fuera de la ciudad. ¿Dónde tenía que vivir? Pero solo. Usted puede moverse fuera de la ciudad con su esposa y sus hijos. Y eso está bien. Pero el leproso tenía que moverse fuera de la ciudad, pero solo. Ahora, vamos a poner a trabajar nuestra imaginación. Vivir fuera de la ciudad, en una montaña, en un desierto, en un monte, en fin. Vivir fuera de la ciudad. ¿Cuáles son las implicaciones de vivir solo fuera de la ciudad? No en una casa, a la intemperie. ¿Cuáles son las implicaciones? Número 1, en la noche, ¿con qué te va a cubrir cuando haya frío? Cuando haya frío en la noche, ¿con qué te va a cubrir? El leproso tenía que vivir solo en la montaña, sin casa. ¿Con qué se cubría en la noche? Era un indigente. Era un indigente. Por otro lado, si le dolía su estómago, ¿quién le daba la pastilla? Vivía solo. Cuando tenía sed en la noche, ¿quién le daba agua? Vivía solo. Tenemos que ser realistas, hermano. El homeless, perdón, el leproso era como en especie de un indigente, una persona que vivía sin hogar, homeless, o sea, sin hogar, fuera de la ciudad, sin comida, nadie le preparaba comida, nadie le daba agua, ya frío, ¿dónde se bañaba? ¿Dónde se lavaba los dientes? ¿Quién le daba el desodorante para que se lo ponga? En resumen, para no seguir abundando, la del leproso era una vida sumergida en la penumbra. La del leproso era una vida sumergida en la tristeza, en la depresión. La del leproso era una vida como en especie de un transitar por un túnel oscuro sin ver la salida. Es decir, la del leproso, a la vez de que era una vida sin sentido, era una vida sin esperanza. En otras palabras, el leproso caminaba y vivía sin esperanza de ser sano, esperando que en cualquier momento le llegue la muerte. Teniendo este trasfondo en nuestra mente, vamos a volver a Marcos 1. Marcos capítulo 1. Vamos a ir allí rápidamente. ¿Lo tenemos todos? Marcos capítulo 1. Dice la Biblia que un día Jesús iba caminando por Galilea. Jesús iba caminando ¿por qué lugar? Por Galilea. Iba caminando, predicando el mensaje. Y mientras Jesús iba caminando por Galilea, de repente un hombre con lepra, acuérdense que la lepra era una ¿qué? Llaga. El leproso tenía que vivir solo, no podía acercarse a la gente. La gente no quería saber del leproso, ya que lo veían como alguien azotado por Dios con una enfermedad contagiosa. Un día Jesús va caminando por Galilea, predicando el mensaje. Y mientras Jesús va caminando, de repente un leproso escuchó que venía Jesús. Cuando el leproso escucha, Rafael, que viene Jesús, inmediatamente él dijo: esta es mi esperanza. Esta es mi esperanza. Mi vida no tiene sentido. Nadie quiere saber de mí. En ese hombre que viene caminando, en Jesús, cifro o pongo mi última esperanza. De manera que Jesús iba caminando, y mientras iba acercándose a la montaña, a la orilla de la montaña, el leproso tomó una decisión. ¿Qué hizo el leproso? Tomó una decisión. Miren, antes de explicarles la decisión que tomó el leproso,
déjenme decirles que el leproso tenía dos vías. O sea, el leproso que estaba en la montaña, cuando Jesús pasó, tenía dos vías para escoger. O sea, dos vías. Estaba como en especie de una encrucijada. ¿Saben ustedes lo que es encrucijada? Usted va manejando, buscando un lugar, de repente usted está manejando, buscando una dirección. De repente llegó a un lugar donde hay dos caminos. Usted se para, ¿por dónde voy? ¿Le ha pasado eso? ¿Por dónde voy? O me voy por aquí o me voy por este lado. Tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión que tú tomes en ese momento debe de ser sabia. De manera que el leproso estaba en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿Me bajo de la montaña y voy a donde Cristo está? ¿O me quedo aquí? ¿Me bajo? ¿Me recibirá Jesús? ¿Permitirá la gente que yo llegue a Cristo? ¿O me quedo? O sea, dos vías. O voy rompiendo los prejuicios, los parámetros, los preconceptos que había en ese tiempo, o voy rompiendo la mentalidad, la cultura. ¿Cuál era la cultura? Un leproso no podía acercarse a la gente. O voy a donde Cristo o me quedo aquí arriba. Una de dos. Déjame decirte algo, querido hermano, querido amigo. Tenemos que tomar una decisión. O ir a Cristo o quedarnos donde estamos. Dos decisiones, no hay más. O voy o me quedo. Ahora, dependiendo de la decisión que tomemos, de allí dependerá nuestro futuro. Si voy a donde Cristo, hay bendición. Si me quedo donde estoy, entonces yo voy a tener que pagar las consecuencias. Tú puedes levantarte de acá, de este lugar. Tú puedes irte y nunca más venir acá, nunca más venir a este lugar. Pero cuando ya no encuentres a dónde ir, llegará a la conclusión que la mejor decisión que pudiste tomar en tu vida fue ir a Jesús. ¿Qué decisión tomó el leproso? ¿Qué dice el versículo 40? Vamos a ver, Marcos 1:40. ¿Cuál fue la decisión que tomó el leproso? ¿Se quedó en la montaña? ¿Qué dice la primera parte? Vino a él, refiriéndose a Cristo, vino a él ¿Saben ustedes, hermanos? Cuando el leproso baja de la montaña, el leproso estaba rompiendo paradigmas. Cuando el leproso baja de la montaña, el leproso va en contra de la corriente. ¿Cuál era la corriente de su tiempo? Un leproso era alguien inmundo. Tenía que estar fuera de la sociedad, aislado. Tú no podías acercarte a mí. Cuando este hombre baja donde Cristo, él fue en contra de la voluntad de la multitud. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que alguien decide venir a Cristo, está en contra de la corriente del mundo. Cada vez que alguien decide venir a Cristo, está en contra de las corrientes en contra de las corrientes del mundo. El leproso viene a donde Cristo, así como está, podrido, porque acuérdense que la lepra era una llaga, podrido. Y cuando viene a donde Cristo, se abrió paso entre la multitud. Yo me imagino la gente huyéndole, pero Cristo lo esperó allí con los brazos abiertos. Porque Cristo te ama, no importa tu condición. Así que viene el leproso y cae de rodillas ante los pies de Jesús y le hace un ruego. ¿Saben ustedes lo que es un ruego? Un ruego es un clamor de alguien que no tiene nada y que quiere algo. Así que el leproso cae postrado ante los pies de Cristo y le dice: Señor, si tú quieres, ¿cómo dice el texto? Versículo 40. Si tú ¿qué?
Dice, rogándole, le dijo, versos 40 y 41, si tú quieres, ¿qué? Límpiame, límpiame. En otras palabras, ¿qué es lo que el leproso le está diciendo a Cristo? Jesús, mira cómo estoy podrido. Me estoy yedo vivo. Mira cómo estoy. Me estoy muriendo. Nadie quiere saber de mí. La piel se me está cayendo, las orejas. Mira cómo estoy. Si tú quieres, límpiame. Purifícame. Restáurame. Haz de mí lo que no he podido lograr. Cambia mi vida. Reintégrame a la sociedad. Si tú quieres, límpiame. En otras palabras, dame salud, sáname y ayúdame a volver a estar reintegrado a la sociedad. Límpiame si tú quieres, ya que la gente no quiere, ya que todo el mundo me desprecia. Si tú quieres, límpiame. Y déjame decirte algo, amigo mío, cuán maravilloso es Cristo. Cuán maravilloso es Jesús, que Jesús quiere y puede. ¿Jesús qué? Quiere y puede. Por ejemplo, y esto lo mencioné hace un tiempo acá, a veces vamos al mercado con el niño a comprar la comida de la semana. Y usted va con los muchachos, con los 2 hijos que tiene, los 3 hijos que tiene, y cuando va al mercado, los niños nunca se van a antojar o nunca le van a decir al papá, papá, compra arroz. Usted nunca va a ver eso. O usted nunca va a ver a un niño diciéndole, papá, acuérdate que hace falta frijoles. Usted nunca va a ver eso. O papá, hace falta la leche. Aquí habemos muchos padres y yo nunca he escuchado, yo tengo 3 hijos y nunca he escuchado que uno de ellos me dice en el mercado, compra frijoles. ¿Qué es lo que el niño quiere cuando va a la tienda? Sí, ¿verdad? Ahora a veces le dice, mira papá, cómprame una pelota. O mira mamá, cómprame una muñeca. Cómpramela. Entonces a veces le decimos, ay mi hijo o mi hija, yo quiero comprarte la pelota, pero no puedo. Solamente tengo $150 para hacer el mandado o la compra. No puedo. Quiero, pero no. Jesús quiere y puede. No importa cuál sea tu condición. No importa lo que tú fuiste antes de venir a este lugar. No importa que la sociedad te desprecie. No importa que esté podrido en el pecado o que esté amarrado con gruesas cadenas de vicios. No importa tu condición. Cristo quiere y puede limpiarte. Ahora, para Cristo limpiarte, solamente tú tienes, como este hombre, que venir a ¿quién? Tiene que venir a Él. Tiene que venir a Él. Y algo que me llama la atención, hermanos, es que cuando Cristo dijo, yo quiero y puedo, Jesús extendió la mano. Y en el mismo momento, ¿qué pasó? En el mismo momento. Miren, hay oraciones que tardan en ser contestadas. Hay oraciones que tardan en ser contestadas. Quizás tú le ores al Señor, Jesús, dame un empleo. Y Él te lo va a dar. Pero muchas veces Jesús prepara las condiciones para darte el empleo. Y preparando las condiciones, a veces se pasa 1 mes, 2 meses. Y hay como un aparente silencio. Pero en ese silencio Jesús está obrando. Así que tú le dices, Señor, dame un empleo. Y a veces te llega el empleo en 3 meses. Señor, ayúdame a comprar unos zapatos nuevos. En 2 semanas. Te aparece un dinerito y puedes comprar el zapato nuevo. No, Señor, una entradita para comprar las llantas del carro. A veces tú duras hasta 1 mes esperando una entrada para comprar las 4 llantas del carro. Hay oraciones que tardan en ser contestadas, pero hay una que se contesta en el mismo momento en el que se pide dicha petición. ¿Y cuál es esa oración que se contesta en el mismo momento?
el perdón y la limpieza espiritual. Es decir, si tú en este momento, ahí donde estás, le dices al Señor, Señor, toma el control de mi vida. Rompe las cadenas que me atan. Trae paz a mi corazón. Saca de mí el orgullo. Saca de mí la pereza. Saca de mí el odio. Saca de mí el rencor. Saca de mí el deseo de ir a las parrandas. Saca de mí el deseo, Señor, de tomar alcohol. Rompe la cadena que me impulsa a fumar. Límpiame, libérame. En ese momento el Señor lo hace. En ese momento el Señor lo hace. Y aunque tú no lo sientas, créelo porque el Señor lo ha prometido. Dios no se mueve con sentimientos, sino con principio. Hace un tiempo estuve dando una campaña de evangelismo en un lugar. Y a esa campaña de evangelismo asistió un joven, un muchacho, cabellos largos, la camisa desabrochada con el pecho afuera. Y el muchacho llegó, se sentó en la última parte en aquel local. Muchísimas personas, se sentó en la última parte. Este muchacho estaba sumergido en vicios, entiéndase, alcohol, drogas, tabaco, promiscuidad. Promiscuidad significa tener una vida libre, una vida libre, haciendo cosas, teniendo relaciones ilícitas. Este muchacho asistió a la campaña. Al día siguiente volvió a asistir. Después de 2 o 3 días, el joven ya no se sentaba en la parte de atrás. Ahora se sentaba más al frente. Día después, el joven ya se sentaba adelante, al frente. Algo raro estaba pasando en la vida de este muchacho. Algo raro. En una de las noches hice un llamado y decenas de personas vinieron al frente aceptando a Jesús. Y una de esas personas que vino al frente, clamándole al Señor, límpiame, libérame de estos problemas que tengo, una de esas personas fue ese muchacho. Y en esa noche, este joven entregó su vida a Cristo. Fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezó a asistir fielmente a la iglesia. Tiempo después fue al seminario a prepararse para ser pastor de la iglesia. Y tiempo después fue nombrado como pastor de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tiene Dios poder para restaurar? ¿Tiene Dios poder para sanar? ¿Tiene Dios poder para sacar del hoyo al que está sumergido en el problema, en las dificultades? ¿Tiene Jesús poder? Claro que sí. Ahora, el poderío de Cristo se va a manifestar cuando la persona, al igual que este leproso, le diga a Jesús, límpiame, límpiame. Quiero en esta noche, ya llegando a la parte final, decirte lo siguiente, amigo mío. Hoy nosotros no estamos literalmente enfermos de lepra. No estamos enfermos de lepra, pero hay una lepra peor que nos está consumiendo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 1. Vamos a pedir a los hermanos que busquen allí, que le ayuden a los amigos a buscar. Vamos a leer 2 citas más para terminar. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Vamos a leer el versículo 4. Isaías capítulo 1, verso 4. ¿Lo tenemos todos? Hay una lepra peor que nos está destruyendo espiritualmente. Isaías 1:4 dice: oh gente que pecadora, pueblo cargado de qué, de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí se está hablando de personas pecadoras. Ahora, mira qué interesante, la persona pecadoras o el pecado se ejemplifica en el versículo 5 de la siguiente manera: ¿por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está ¿qué? Enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no hay ¿qué?
nada bueno en él, sino herida, hinchazón, podrida llaga. Estas no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En otras palabras, lo que está diciendo el profeta aquí es que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, espiritualmente hablando, estamos podridos. Interiormente hablando, no tenemos nada bueno. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Estamos podridos espiritualmente hablando? ¿Está este mundo podrido espiritualmente hablando? Claro que sí. El pecado nos ha consumido, nos ha podrido espiritualmente hablando. Tenemos una lepra espiritualmente llamada el pecado. Y esa lepra ha generado a que vivamos indigentemente. ¿Se acuerdan que literalmente el leproso tenía que vivir solo? Hoy en día, por causa del pecado, el ser humano vive ¿qué? Solo. Vamos a ir a otra cita que se encuentra en el libro de Isaías 59:2. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Cómo dice? Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice, ¿lo tenemos todos? Amén. Amén. Vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Ok, decíamos que estamos afectados por una lepra espiritual. ¿Cómo se llama esa lepra? El pecado. Y hoy quizás no vivimos como separados de la familia, pero espiritualmente hablando el pecado nos ha ¿qué? Separado. Dice allí, vuestras iniquidades nos han hecho división entre nosotros y ¿quién? Tu familia real es la familia del cielo. Por causa del pecado estamos lejos de esa ¿qué? De esa familia. Ahora, hay un detalle. El pecado nos ha separado de esa familia. Y al estar separado de esa familia, otro dueño ha tomado control del ser humano. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan, este es el penúltimo texto que vamos a leer. Primera de Juan 3:8. ¿Cómo dice? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Dese en cuenta, el pecado nos ha podrido espiritualmente. 2, el pecado nos ha separado de nuestra familia real. ¿Cuál es nuestra familia real? La familia espiritual. 3, el pecado ha provocado a que seamos del enemigo. El que practica el pecado es de Satanás. Y por último, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que el pecado, la lepra del pecado nos ha separado de Dios. La lepra del pecado, a la vez de que nos ha separado de Dios, nos ha hecho esclavos de Satanás, y la lepra del pecado nos ha sentenciado, por así decirlo, para morir. Pero miren qué interesante, amigo mío. Miren qué interesante. ¿Qué dice el versículo 8? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del enemigo. En otras palabras, así como Cristo llegó y sanó al leproso en aquel tiempo, de igual forma Cristo ha llegado esta noche para sanarte a ti. Jesús ha llegado a este momento para liberarte del pecado. Ha estado lejos del Señor, ha vivido una vida sin rumbo y sin sentido. Esta noche Cristo ha pasado por este lugar con el deseo de librarte, de limpiarte y de sanarte. Qué interesante, amigo mío. Yo no sé por qué condición tú estás atravesando. No sé por qué condición tú estás atravesando. Quizás la lepra del pecado te está destruyendo constantemente. Estás separado del Señor. Espiritualmente hablando, vive como indigente, o sea, separado del cielo. Satanás te ha esclavizado
o te está esclavizando. No sé cuál es tu condición. De una cosa estoy seguro: en esta noche Cristo ha pasado por este lugar con el deseo de liberarte. ¿Qué tú tienes que hacer? Hay dos cosas que tú puedes hacer: o venir a Jesús o quedarte donde estás. Si vienes a Jesús, el Señor te va a salvar, te va a limpiar. Si te quedas donde estás, te quedará igual. Y al final de la jornada, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero orar en esta noche por el primer amigo que, al igual que aquel leproso, quiere venir a Cristo y decirle: Señor, límpiame. Ven aquí al frente. Miren cómo viene ese joven. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Mira Rafa, Dios te bendiga. Dios me le bendiga a estos jóvenes. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Miren cómo vienen los jóvenes aquí al frente, decidiendo decirle al Señor: Señor, si tú quieres, límpiame. Y Dios te va a limpiar. Es más, me atrevo a decir: ya Jesús te está limpiando. Ya Jesús te está liberando. Ya Jesús te está restaurando. Tu vida le pertenece a Cristo. Tu vida no le pertenece al enemigo. Dile al Señor a partir de este momento: Señor, toma el control de mi vida, perdona mis pecados, libértame, sáname, y que a partir de este momento yo pueda vivir para ti. ¿Qué otro amigo quiere venir aquí al frente diciéndole al Señor: Señor, aquí yo estoy, toma el control de mi vida, perdóname, restáurame? ¿Hay algún amigo más? Yo voy a orar en este momento, pero antes de orar, déjenme decirles lo siguiente: tú le perteneces a Cristo, tu vida le pertenece a Cristo. No viva más separado de Él, no vivas solitario en la montaña de la soledad espiritual y emocional. Dile: Señor, toma el control de mi vida, perdóname, límpiame, restáurame. Si tú quieres, límpiame. Y déjame decirte, dice la Biblia, que Jesús quiere y puede. Así que ahí donde tú estás, abre tu corazón y vamos a clamar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, un grupo de jóvenes han venido aquí al frente. Un grupo ha venido aquí al frente de jóvenes con el deseo de que tú limpies sus vidas. Oh Señor, yo no sé cuál es el drama que se está desarrollando en el corazón de estos jóvenes. No sé por qué situación, ya sea emocional, espiritual, ellos están atravesando. Pero de una cosa estoy más que seguro: que en esta noche tú quieres y puedes limpiarlos. Limpia a cada joven, espiritualmente hablando, Dios. Limpia a cada joven. Perdona sus pecados. Que estos jóvenes que han venido aquí al frente, a partir de este momento, empiecen a caminar en este mundo de miseria, agarrados de ti. Llénales, suple sus necesidades, trae gozo a su vida, dale calidad de vida, oh Dios. Y que en este mundo de maldad ellos caminen con la certeza de que a su lado tú estás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios te me bendiga. Dios te me bendiga. Dios te bendiga. Sí, amén. ¿Cuántos agradecemos a Dios por su palabra, hermano? Alabado sea nuestro Dios, vea. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche e invitarles para el día de mañana, con la ayuda de nuestro Dios, a vencer el frío nuevamente y a estar temprano para alabar a nuestro Creador. Les invitamos, en la parte de abajo se ha preparado un refrigerio, algo calientito, así que tengan la bondad de pasar. Pase buenas noches, y los hermanos les invitamos a invitar a nuestros amigos y vecinos a que puedan asistir con nosotros. Que Dios les bendiga.